¿Qué onda, gente? Antes de empezar con el video te recomiendo que lo mires completo, así sigas todos los consejos que te voy dando durante el video y sigas todos los pasos a la perfección. Así con esta mejoras vas a poder generar un porcentaje mayor de disparos a la cabeza. Si andas buscando una buena sensibilidad, así como la que ves en el video para dar todos los tiros a la cabeza totalmente disimulado y 100% anti-ban para cuentas principales, los invito a que sigan todos los pasos a la perfección, ya que en este video te estaré enseñando cómo mejorar tu sensibilidad y llevar ese porcentaje de disparos a la cabeza al máximo. Recuerden muy bien que este método no es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo, solamente son mejoras mediante archivos DNS y archivos puntuación. Y antes de empezar con el video, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones, así no se pierdan ninguna actualización de estos archivos. También te invito a que dejes un comentario positivo, así me sigue motivando a traerles más configuraciones y sensibilidades totalmente gratuitas para todos ustedes. Por último, te invito a que dejes tu hermoso me gusta en este video. Si este video supera la meta de 350 me gustas, voy a estar trayendo más actualizaciones totalmente gratis. Y bueno, gente, sin más nada que decirles, empecemos con los pasos. Bueno, gente, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ingresar a lo que sería el comentario fijado, que ahí le estaré dejando los dos links de descargas totalmente directos. Como siempre, te voy a dejar dos opciones. La primera será un grupo de Telegram, que lo único que ustedes deben hacer es ingresar a ese grupo y ahí encontrarán los archivos subidos totalmente directos. Ustedes solamente los descargan, luego de eso los presionan, le dan en compartir y le dan en guardar en archivos. Aquí ustedes deben seleccionar la opción de guardar en el apartado de iPhone. Más que nada, para que a la hora de la instalación de los archivos DNS y puntuación no tengan ningún error. Bueno, como segundo método de descarga les voy a dejar un link totalmente directo mediante Mediafire. Ustedes solamente ingresan a ese link, le dan en el botón azul de descargar y el archivo se estaría descargando automáticamente en su dispositivo iPhone. Una vez ustedes ya hayan descargado mediante Mediafire, nos dirigimos a archivos y descargas. Aquí encontrarán un archivo .zip como este. Lo único que deben hacer es presionarlo, darle en transferir y lo movemos a la carpeta de iPhone. Esto también es más que nada si ustedes utilizan el método de Mediafire, el archivo a la hora de la instalación no genere ningún error. Bueno, una vez hecho eso, ahora sí presionamos el archivo, le damos en descomprimir y aquí nos dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta encontrarán los archivos tanto DNS como puntuación. Lo primero que tenemos que hacer es presionar el archivo DNS, en este caso sería un certificado. Nos saldrá este cartel, le damos en cerrar, ahora nos dirigimos a configuraciones. Una vez dentro de configuraciones entramos a lo que sería general, luego de eso entramos en VPN y aquí tendría que salirles el certificado listo para ser instalado. Lo presionamos, le damos en instalar y aquí nos pedirá la contraseña de nuestro dispositivo. Luego de eso le damos en instalar de nuevo y listo. El archivo certificado ya estaría totalmente instalado. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalar el archivo puntuación. Para eso nos dirigimos a accesibilidad. Luego de eso entramos en voice over, entramos en verbosidad y por último en puntuación. Aquí si ustedes tienen algún archivo anterior solamente lo eliminan, más que nada para no tener ninguna incompatibilidad con el nuevo archivo que vamos a instalar. Le damos en importar y aquí seleccionamos el archivo puntuación. Esperamos a que cargue. Si ustedes aquí tienen algún error de que se les cierra lo que sería configuraciones, solamente ingresan de nuevo a accesibilidad y intentan instalarlo nuevamente. Este error básicamente
suele aparecer a los dispositivos iPhone de gama baja, ya sea un iPhone 7 o iPhone 8, pero les recomiendo intentarlo de nuevo si a ustedes les sale ese error. Bueno, una vez ya haya cargado lo que sería el archivo puntuación, entramos donde dice grupo de puntuación activa y aquí seleccionamos el archivo que acabamos de instalar. Luego de eso, regresamos hacia atrás hasta el apartado de VoiceOver. Aquí entramos a donde dice actividades y aquí tendríamos que crear una nueva actividad. Si ustedes ya tienen una actividad creada como la del video anterior, solamente la deben eliminar y instalamos una nueva actividad. Aquí en este apartado lo ponemos todo al máximo, donde dice puntuación, seleccionamos el archivo puntuación que acabamos de instalar hace unos segundos. Aquí donde dice estilo de tecleo lo colocamos en táctil directa, donde dice estilo de navegación lo colocamos en sencillo. Luego de eso deslizamos hacia abajo y entramos a donde dice apps y aquí seleccionamos lo que sería la aplicación del Free Fire. Yo les recomiendo que esta sensibilidad y estos DNS lo utilicen con el Free Fire común. Regresamos hacia atrás, ahora entramos en contexto y acá lo colocamos en código fuente. Bueno gente, una vez ya instalado lo que sería el DNS y el archivo puntuación actualizado, lo siguiente que vamos a hacer como paso más importante para que toda la configuración se active a la perfección sería reiniciar el dispositivo iPhone. Esto más que nada para que el celular se reinicie y toda la configuración quede activa a la perfección. Bueno gente, una vez reiniciado lo que sería el dispositivo iPhone, ingresamos a lo que es el Free Fire. Una vez dentro del juego, yo les paso a recomendar que ustedes prueben esta sensibilidad en lo que sería la calidad de estándar, ya que yo la estuve probando en esa calidad y la verdad genero más disparos a la cabeza que si yo tengo la calidad en ultra. Es más que nada un consejo o recomendación que yo les doy. Bueno, también te paso a mostrar el botón de disparo y la sensibilidad dentro del juego. Como último consejo es que ustedes primero prueben esta sensibilidad en lo que sería entrenamiento, así se acostumbren a su nueva sensibilidad. Recuerden muy bien que este DNS genera mayor sensibilidad en su dispositivo iPhone. Por ende, si ustedes sienten que la sensibilidad es muy potente, solamente bajen lo que sería la sensibilidad de general. Así se acostumbren a la mejor sensibilidad para dar todos los tiros a la cabeza. Y bueno gente, como les dije, esto es un método totalmente legal y 100% anti-ban. No es un aimbot, no es un autoapuntado ni nada por el estilo. Sin más nada que decirles, nos vemos en un próximo video.